For almost 8 years, I slammed that door. Por casi 8 años yo le cerré la puerta a Dios en la cara. I enrolled in college. Me involucré en la secundaria y en la universidad. After about 2 weeks at the college, Después de 2 años en la universidad, I saw a small group of people. me encontré con un grupo pequeño de estudiantes. There were very many. No eran muchos, There were 8 students and 2 eran professors. 8 estudiantes y 2 profesores. Their lives were different. Sus vidas eran diferentes. Have you ever looked at a group and just thought, wow, they're different? ¿Alguna vez has visto un grupo que tú los miras y dices, wow, ellos son diferentes? I hope people say that of you Yo he escuchado a gente decir eso acerca de ustedes in Kansas City. en Kansas City. They seem to have convictions. Ellos parece que tenían convicciones. They seem to know why they believed. Parecía que ellos sabían por qué creían lo que creían. And I don't know about you all here, Yo no sé ustedes aquí, but I like to be around people who have pero a mí me convictions. gusta estar cerca de las personas que tienen convicciones. There's a certain dynamic Hay in una their life. dinámica en eso. I think that's why I like debates. Yo creo que por eso me gustan los debates. I like that dynamic of Esa conflict. dinámica. But something that really caught my attention Pero algo que realmente me llamó la atención is something you find in every culture. es algo que encuentras en todas las culturas. But I saw a different dimension. Pero yo vi una dimensión diferente en ese lugar. It's called love. Se llama amor. Here were a group of students and professors Ahí había un grupo de estudiantes y profesores who seemed to truly love and care for que each parecía other. que realmente se amaban y se cuidaban unos a otros. You'll find that everywhere. Ustedes van a encontrar eso en todos los lugares. But here's what was different. Pero aquí es lo que es diferente. They seemed to care and love for people outside their group. Ellos también amaban y cuidaban a otras personas fuera de su grupo. The way I was brought up, La forma en que yo crecí, that was weird. eso era diferente, raro. I wanted it. Yo lo quería. Oh, I wanted it. O yo quería eso. I made friends with them. Así que me hice amigo de ellos. After several weeks, Después de algunas semanas, we're sitting around the table in the estamos student union, sentados alrededor de una mesa the students and professors. y los estudiantes y los profesores estaban allí. The conversation started to get to God. Y la conversación empezó hacia Dios. If you're an insecure student Si tú eres un estudiante inseguro or professor or businessman, o un profesor o algún hombre de negocios, if you're insecure and the si eres conversation gets to inseguro y God, una conversation llega a Dios, you put on the big front. tú pones una imagen aparentes o aparentas algo. I was putting on the front, Y entonces yo me puse que aparenté algo, puse una imagen, but they were irritating me. pero ellos me estaban enojando. So I looked over at this young Y lady. entonces yo vi a una chica que estaba allí en el grupo. Oh, she was good looking. Oh, ella era muy guapa. I used to think all Christians were ugly, Yo pensé que todos los cristianos eran feos, but she was really cute. pero ella era bonita. Now, here was a problem I had. Aquí era el problema que yo tenía. I wanted what they had, Yo quería lo que ellos tenían, but I didn't want them to know that I wanted what they had. pero yo no quería que ellos supieran que yo quería lo que ellos tenían. But they knew that I wanted what they had, Pero ellos sabían que yo quería lo que ellos tenían. and that I didn't want them to know that I wanted what Y they que had. yo no quería que ellos supieran que yo quería lo que ellos tenían. So I leaned back in my chair. Así que yo me hice hacia atrás en mi silla. I just tried to be totally nonchalant, Yo simplemente traté de hacerme como que eso me interesaba. and probably in the most arrogant way, Y tal vez en la forma más arrogante posible, I said to them, yo les dije a ellos, "What changed your lives? ¿qué cambió sus vidas? Why are you so different than the other students and professors?" ¿Por qué ustedes son tan diferentes de otros estudiantes y de otros profesores? This young lady looked back at me Y esta señorita me volteó a ver a mí with a little smile. con una pequeña sonrisa. That can be irritating. Eso puede ser muy irritante. And she just said 2 words Y eso dijo 2 palabras in English, en inglés one in Spanish, y una en español that I never thought I'd hear in the university. que nunca pensé que iba a escuchar en la universidad. She simply looked at me and Ella said, simple y sencillamente me vio y dijo, "Jesus Christ." Jesús Cristo. I laughed at her. Yo me reí de ella. I laughed at all of them. Yo me reí de todos. I said, "Don't give me that Yo garbage. les dije, por favor, no me den esa basura. I'm sick and tired of religion. Cansado de la religión. I want nothing to do with the church, with Yo the no quiero Bible, nada con Dios, con la Biblia, with Christianity, con el cristianismo, with Christians." con los cristianos. And I lost my temper. Así que perdí mi carácter. They didn't walk away. Ellos no se levantaron y se fueron. These Christians stood their ground. Esos cristianos se quedaron allí.
And this young lady shot back at me, Y esta chica volvió a hablar conmigo. and she didn't even smile. Y ni esta vez ni siquiera sonrió. She said, Mister, Y ella dijo, Señor, I didn't tell you religion. yo no te dije religión. I didn't tell you the Bible or the church. Yo no te dije la iglesia o la Biblia. I didn't tell you Christians or Yo no Christianity. te dije cristianos o cristianismo. I told you the person of Jesus Yo te Christ. dije la persona de Jesucristo. I apologized Y to her. entonces yo me disculpé con ella. But then I said, Pero luego yo le dije, I want you to understand something. yo quiero que ustedes entiendan una cosa. I want nothing to do with Christians. Yo no quiero nada con I cristianos. want nothing to do with the Bible. Nada de la Biblia. Then I couldn't believe it. Y luego yo no podía creerlo. Right there in the college, Allí, en la universidad, they challenged me me hicieron un reto to intellectually, para que intelectualmente, to use my mind que yo usara mi mente to examine Jesus Christ para as the Son of God examinar a Jesucristo como el Hijo de Dios and the Bible being true in the Word of God. y la palabra de Dios siendo verdad y la palabra de Dios misma. To do that intellectually. Para que yo hiciera eso intelectualmente. I thought that was a joke. Yo pensé que era un chiste. I thought Christians had two brains. Yo pensé que los cristianos tenían dos cerebros. One was lost and the other was out looking for Uno it. estaba perdido y el otro lo estaba buscando. I truly believed if a Christian had a brain, it would die in isolation. Yo pensé que los cristianos con cerebro iban a morir en solos. They en kept soledad. challenging me. Y ellos siguieron retándome. No, they ticked me off No, ellos me enojaron because I was angry. porque yo estaba enojado And they made me so mad. y me hicieron tan enojado. I said, okay, Yo le dije, perfecto, I'll accept your challenge. yo acepto su reto, But I didn't do it to prove anything. pero yo no lo hice para probar nada. I did it to refute him. Yo lo hice para refutarlos a Refutar ellos. him. I did it to destroy him. Yo lo hice para destruirlos. I figured any fool could do that. Yo dije, cualquier tonto puede hacer eso. And for that I qualified. Así que para eso yo podía hacerlo. So I left the university, Así que yo dejé la universidad, traveled out to the United States, fui a través de todos los Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia y Suiza para conseguir la evidencia. To gather the evidence para encontrar la evidencia, to refute the Christian faith. para refutar el cristianismo. I had returned to London, England. Había regresado a Inglaterra. It was a Friday night about 6:30. Era un viernes en la noche como a las 6:30. I was in a small museum library, Estaba en un pequeño museo, una librería de un pequeño museo. and I leaned back in my chair, Y yo me recliné en mi silla. and right in front of everyone, Y enfrente de todos, probably 3 people, tal vez 3 personas, right out loud I said, en voz alta yo dije, "It's true. es cierto,